Esta es la receta que le preparo a mi esposo cada fin de semana por ser tan amable y trabajador. Te aseguro que cuando la hagas en casa, se chuparán los dedos por lo deliciosa que es. Comenzaremos esta receta añadiendo suficiente agua en una olla. En mi caso, agregaré más o menos 1,5 tazas. Luego estaré añadiendo 5 tomates, los cuales están bien lavados previamente, 5 chiles anchos, ya sin venas y sin semillas, también 5 chiles guajillos, igualmente sin semillas y sin venas. Ahora agregaremos media cebolla blanca y dejaremos hervir durante unos 10 minutos. Y nuestras verduras y chiles estarán listos, así que ahora vamos a pasarlos a la licuadora. Los pasaremos con mucho cuidado para no quemarnos. Para darle un toque especial, añadiremos 6 clavos de olor. Además, agregamos un diente de ajo ya pelado, una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano, una cucharadita de tomillo. Ahora vamos a añadir con mucho cuidado 1 taza del caldo donde cocinamos los chiles y los tomates. Este le estará dando mucho sabor a nuestra salsa. Tapamos y empezamos a licuar por unos minutos o hasta que todos los ingredientes se hayan integrado. Amigos, nuestra salsa ya está lista. Apagamos y la reservaremos para más adelante. Mientras tanto, vamos a la estufa y en una olla agregaremos un poco de aceite. Una vez que esté caliente, añadiremos media cebolla blanca cortada en juliana, una papa picada en cubitos, 2 zanahorias picadas en cubitos pequeños, un calabacín cortado en cubitos. Y vamos a condimentar con sal al gusto, pimienta negra al gusto, una cucharadita de paprika, una cucharadita de orégano. Y con estos condimentos será suficiente para que el sabor sea delicioso. Ahora con la ayuda de una espátula, vamos a remover bien. Debemos seguir mezclando hasta que las verduras comiencen a ablandarse. Una vez que luzcan de esta manera, vamos a agregar la salsa que habíamos reservado y la verteremos con mucho cuidado. En mi caso, estaré añadiendo el resto del agua donde cociné los chiles. Esto nos servirá para dejar cocer nuestras verduras por un rato sin que se consuma demasiado nuestro caldo. Agregamos un poco más de sal y de inmediato mezclamos bien. Con la sal nos aseguramos de que no haya perdido en absoluto su sabor. Cuando nuestro caldo haya comenzado a hervir, vamos a añadir unos pedazos de pescado especial para caldo de mariscos, aunque puedes usar el que más te guste. También estaré añadiendo un filete de tilapia cortado en trozos, aunque lo puedes sustituir por filete de mero si prefieres. Luego agregaremos medio kilo de camarones. Estos lo estaré añadiendo sin cáscara para que dejen todo el sabor en el caldo, pero ya están desvenados. Por cierto, dime de qué país nos ve, para enviarte un saludo en la próxima receta. Hoy quiero enviarle saludo a Brunilda Hidalgo desde Cuba, Rosy Palma desde Ecuador, Humberto Calvache Osorio desde Colombia y para Pablo Neruda que nos ve desde Campeche, México. Saludos y gracias por ver nuestras recetas. Luego vamos a tapar nuestra olla y dejaremos cocinar por un rato. No lo dejes por más de 6 minutos para que el pescado y los demás mariscos queden deliciosos. Con 6 minutos de ebullición será más que suficiente para que queden bien cocidos. Una vez listos, mira qué delicioso se ve nuestro caldo. Estoy segura de que le encantará a tu familia. Solo nos queda servir para disfrutar de nuestra deliciosa receta. Puedes acompañar este caldo con la guarnición que prefieras. Para un toque especial, puedes agregarle un poco de jugo de limón por encima. Cuéntame aquí debajo si es la primera vez que ves una de mis recetas. Espero que hayan disfrutado siguiendo esta receta, tanto como yo disfruté compartiéndola con ustedes. Muchísimas gracias por ver mi receta hasta el final. Nos vemos en una próxima receta.